Estimados hermanos y amigos, el tema que vamos a tratar hoy es el de Jesús en las bodas de Caná. Dios había mostrado desde la antigüedad más remota su dominio absoluto sobre la materia, creándola a partir de la nada en la creación del universo y de la tierra, haciendo uso de las fuerzas de la creación para hacer su voluntad en el diluvio, haciendo que lo viejo y estéril cobrase vida en Sara y Abraham, actuando sobre la genética animal para bendecir a su escogido, actuando sobre las ovejas de Labán para enriquecer a Jacob, actuando sobre distintas áreas de la creación para juicio de los egipcios, las plagas y la apertura y cierre del Mar Rojo, haciendo caer pan del cielo, el maná, o haciendo manar agua de una roca, trayendo ingentes cantidades de codornices para su pueblo en el desierto, dotando de fuerza sobrehumana a un hombre, Sansón, multiplicando la harina y el aceite de la viuda, en el caso de Elías, haciendo flotar el hierro del hacha, Eliseo, y ahora, en el Nuevo Testamento, con la venida del Mesías, Dios volvió a desplegar su poder sobre lo material y lo inmaterial, sobre la vida y la muerte. Con el Mesías, el poder divino fue desplegado ampliamente para acreditar al Hijo de Dios. El primero de sus milagros se produjo en las bodas de Caná, en Galilea. El texto habla de unas bodas en Caná de Galilea, a 12 kilómetros de Nazaret. Las bodas celebraban un matrimonio como acto que formalizaba y legalizaba la unión entre un hombre y una mujer, con sus familias y ante la sociedad en general. Dice Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. En las bodas antiguas, los esposos no siempre daban su consentimiento previo. El siervo de Abraham decidió por Isaac y Rebeca decidió por sí misma al final. Génesis 24, 50 al 54 y 58. Labán y Betuel respondieron, he aquí Rebeca, tómala y sea mujer del hijo de tu señor. Y el criado de Abraham sacó alhajas de plata y de oro y vestidos y dio a Rebeca, a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú? Y ella respondió, sí, iré. Por tanto, esto es una muestra de lo que la Biblia nos enseña de estas bodas antiguas. Pero aún hay más. Las bodas tenían normas y requisitos rígidos propios de la época para ser formalizadas como el pago de la dote por parte del hombre a la mujer, a la familia de la mujer. Está también el banquete nupcial, Génesis 29, 18 al 19 y 22 al 23. Jacob amó a Raquel y dijo, te serviré 7 años por tu hija. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti. Entonces Labán hizo banquete y a la noche tomó a su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Este texto nos habla de la dote, nos habla de que esta dote se podía pagar en efectivo, en dinero, en especies o en trabajo, también, incluso, como fue el caso de Jacob. También se nos habla del banquete, de bodas, y también de que la entrega de la esposa se hacía de manera simbólica y de manera también efectiva al momento después o después del acto formal del matrimonio. En la época de la antigüedad, el tiempo antiguo, también existía junto al matrimonio el concubinato. Este
se toleraba. No es que era una práctica eh, procurada oficialmente por los pueblos, por las personas, sino que se toleraba para asegurar la descendencia del clan en ciertas situaciones. Pero, como todas las cosas que eran eh, situaciones excepcionales, el concubinato traía rivalidades y conflictos entre las esposas y las concubinas, el caso de Sara y Agar, o entre los hijos de la esposa y los hijos de las concubinas, como sucedió entre Isaac e Ismael. Génesis 25, 5 al 6, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Aquí se nos muestra cómo el propio Abraham tuvo que separar a los hijos de su esposa de los hijos de las concubinas para evitar roces entre ellos. Por tanto, existía el concubinato, además del matrimonio, pero este concubinato no estaba exento de dar problemas. Así pues, no es de extrañar que el concubinato no fuera considerado matrimonio. En Juan 4, 16 al 18, Jesús le dijo a la mujer samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Parece ser que aquella mujer se había casado en 5 ocasiones y había enviudado en 5 ocasiones. Y la última relación que tenía no era de matrimonio, era una relación de concubinato, y por eso Jesús le dice: el que ahora tienes no es tu marido. Por tanto, el concubinato no hace que dos personas sean marido y mujer. Jesús afirmó que Dios estableció el matrimonio, no fue por tanto una institución humana, a pesar de que en las distintas poblaciones, culturas, existía el matrimonio. Jesús afirma que fue Dios mismo quien lo estableció en su origen. Y por eso la institución pasaría a estar presente desde los tiempos más ancestrales en toda la tierra, eh, con distintos ritos sociales, con distintas formas y maneras, pero en casi todas las culturas ha existido en el pasado y existe aún en el presente el rito del matrimonio. Mateo 19, 5 al 6. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con estas palabras Jesús está diciendo que Dios es el autor del matrimonio. Aún en las tribus sin contacto ninguno eh, con la civilización existe el matrimonio. Por tanto, el matrimonio es una institución universal, reconocida ampliamente por todas las poblaciones de la tierra. De alguna manera les ha llegado que tienen que casarse, que unirse oficialmente entre sí, los esposos, ante la comunidad, ante las familias, y con distintos ritos, con distintas formas, en cada lugar de la tierra existe el matrimonio. Pero en el matrimonio cristiano es necesario el amor mutuo que lo entrega todo. Esto sería la diferencia fundamental. En 1 Corintios 7, 3 al 5 se dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este texto nos habla de entrega, nos habla de una relación en la que hay unos vínculos profundos entre el marido y la mujer. En el matrimonio no cristiano, pues no existen estos vínculos anteriores, sino aquellos que en cada momento de la sociedad se establecen por cuestiones de tipo cultural, por cuestiones de tipo de conveniencia eh, afectiva o de conveniencia material. Existen otros roles en los matrimonios no cristianos, porque en general no hay la seguridad que ofrece el amor y la fidelidad. Y por eso en los matrimonios no cristianos, en general, con sus excepciones, hay una gran posibilidad de fracaso y de ruptura al no haber entrega total de personas y de bienes. Por tanto, esto primero que hemos dicho tiene que ver un poco con el contexto del matrimonio en la Biblia. Para situarnos, antes de hablar de las bodas de Caná de Galilea y de la presencia de Jesús en esas bodas. Lo primero a decir de ellas es que asistieron la familia entera de Jesús, parece ser presente allí. Se nos habla de la madre de Jesús, se nos habla de los hermanos de Jesús, se nos habla también de Jesús, por supuesto. Todos estaban presentes allí. No se habla de José, posiblemente ya había muerto, por eso no estaba en esas bodas. Y la familia de Jesús al completo estaba en las bodas de Caná de Galilea. Esto sugiere que había algún tipo de vínculo entre la familia de Jesús y los que se casaban, y las familias de los que se casaban. Había algún tipo de vínculo. Y también el hecho de que María se preocupase porque en las bodas, en el banquete de bodas, pues las cosas estuviesen organizadas o que no faltase algo de lo que debía de estar presente en el banquete. Por tanto, esta presencia de la familia de Jesús en las bodas y la actitud de María de preocupación y de intentar resolver el problema que surgió en un momento dado por la falta de vino, nos muestra que había un vínculo, una relación. Juan 2, 1 y 3. Y estaba allí la madre de Jesús, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Allí estaba en la boda la madre de Jesús, pero no solo estaba presente como invitada, sino que estaba también presente como alguien que se preocupa por lo que pasa. Así pues, esto es interesante para nosotros. Como hemos dicho, también estaban allí el resto de la familia de Jesús, aparte de su madre, pero también sus discípulos. Dice Juan 2:12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Los discípulos de Jesús que tenía hasta ese momento, todavía no estaban los 12, en ese momento estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo, Juan, Felipe y Natanael, según se desprende de Mateo 4:18, 20 al 22 y de Juan 1:43 al 46. Estos eran los discípulos que tenía hasta ese momento. Cuando el texto dice que estaba Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, entendemos que estaban estas personas que hemos mencionado. Dice Juan 2:2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús como parte de la familia de María y los discípulos de Jesús como personas cercanas a Jesús que estaban siempre con él y parece ser que, bueno, pues
lo típico de este tipo de acontecimientos, que suele invitarse a gente cercana a los mismos invitados. Y con su presencia en las bodas de Caná, Jesús nos dice, de alguna manera, que el matrimonio no solo es una institución divina, sino que el matrimonio es honroso para todas las personas sin distinción, porque el matrimonio santifica la relación en todos los sentidos, la relación entre el hombre y la mujer, la relación sexual, la relación de compañerismo, todos los aspectos de la relación quedan santificados por el hecho de que se produzca el matrimonio. En Hebreos 13:4 se dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, según este texto, el matrimonio es algo honroso, honroso. Casarse es algo honroso. Y el lecho sin mancilla habla del acto sexual dentro del matrimonio. Pero a los fornicarios, en contraste, se dice, y a los adúlteros, los juzgará Dios. Por tanto, con este texto, Dios está santificando y legitimando la unión matrimonial y todo lo que sucede en ella, y está rechazando las uniones que son basadas en todos los elementos carnales y que no tiene para nada que ver con el amor, la unión, el compromiso que implica el matrimonio. Por tanto, lo que Dios quiere y aprueba siempre será el matrimonio entre un hombre y una mujer. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es la voluntad de Dios. Es decir, que os apartéis de fornicación. Dios no quiere la vida promiscua, la vida de las personas sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de fidelidad del uno al otro, sin ningún tipo de entrega. Esa vida no la quiere Dios. Esa vida es algo que es ajena a la voluntad de Dios. Sino, dice el texto, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El texto está hablando de un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer, y está hablando también de que debe ser ese matrimonio en santidad y honor. La santidad habla de las normas divinas, morales, y el honor habla de un sentido profundo del deber. Cuando una persona se une a otra en matrimonio, cuando una mujer se une a un hombre en matrimonio o un hombre a una mujer, esto supone aceptar las normas morales de Dios, pero también supone aceptar que el matrimonio compromete con honor a las personas, es decir, con un alto sentimiento del deber. Compromete en la ayuda, en el cuidado mutuo, en la entrega del afecto, etc. Por tanto, en toda esta primera parte hemos hablado del matrimonio, de su origen, de la naturaleza del matrimonio, de su formalización, del propósito del matrimonio, de los sujetos del matrimonio, de que la voluntad de Dios para el ser humano es el matrimonio. Y Jesús en las bodas de Caná, con su presencia, santificó y mostró que esta era la voluntad de Dios para las personas en general y para los suyos en particular. Y allí, en las bodas de Caná de Galilea, sucedería el primer milagro de Jesús. Generalmente estas bodas son conocidas por eso, porque allí se produjo el primer milagro de Jesús. En las bodas de Caná,
surgió una necesidad. Faltó vino. ¿Era normal que faltase el vino? Podríamos preguntarnos. ¿Había poco vino o mucha gente? Poco vino y mucha gente que tomase vino y al final se acabó. ¿Podría ser esto? ¿Podía ser que la familia de los esposos eran humildes y tenían lo justo? Bueno, son preguntas que nos hacemos sobre por qué faltó vino. Juan 2.3 dice, y faltando el vino. El caso es que parece ser que en una boda, entonces, y aún hoy, bueno, pues hay cosas que son como elementos necesarios, no vamos a decir imprescindibles, pero necesarios. Y el vino en su momento, pues, era un elemento necesario en el banquete nupcial. Por tanto, el hecho de que faltase el vino, pues, no dejaba de ser un poco un problema. Y María va a mediar ante Jesús y esto es algo que se ha malentendido a lo largo de los tiempos, se ha exagerado, se ha buscado mucho más de lo que el texto en sí quiere decir por parte de muchos que se llaman cristianos. Juan 2.3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En estas sencillas palabras hay un sector grande del cristianismo que basa un conjunto de doctrinas que no solo son erróneas, sino contrarias a la enseñanza abierta y dogmática de la Biblia. La Biblia afirma que solo Jesús es el camino al Padre. No hay más camino que Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La Biblia afirma que solo Cristo es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Todo eso afirma la Biblia y mucho más. Pero a pesar de todo eso y mucho más, algunos en estas palabras de Juan 2.3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Algunos de estas palabras deducen que María es mediadora en cuanto a la salvación. El texto no tiene nada que ver con eso. No está hablando de nada de eso. Pero para nada. No está hablando de María en cuanto a su papel en la salvación, más allá del papel que tuvo en la venida del Mesías. Un papel muy importante, obviamente, y que reconocemos y que no solamente reconocemos, sino que tenemos que siempre tomar en cuenta. María fue un instrumento de Dios para la encarnación del Mesías, para la venida del Mesías a este mundo. Obviamente eso es cierto, eso es verdadero y tenemos que creerlo y afirmarlo siempre. Pero otra cosa es creer que en la salvación misma, en el hecho de ser salvos o de cómo ser salvos, María es mediadora, que es lo que vienen a decir muchos entendiendo mal este texto. Que para ir a Cristo hay que ir antes a María, dicen. Que María es el camino a Cristo y Cristo es el camino al Padre, dicen. Pero nada de esto dice la Biblia. Y nada de esto dice este texto. Nada de eso dice este texto. Lo que vemos aquí es que ante una necesidad material en las bodas de Caná, María le pidió a su hijo que ayudase. Y le pidió que ayudase porque sabía que su hijo era el Mesías y que tenía poder para, para actuar sobre lo material
que tenía poder para proveer, para hacer cosas milagrosas. La madre lo sabía. Y son las palabras de Jesús las que nos muestra que la interpretación que dábamos antes, la interpretación de muchos que decíamos que era errónea, es la respuesta de Jesús lo que nos muestra la eh, gran eh, cantidad de barbaridades, de errores que se cometen cuando las cosas se interpretan mal. Juan 2.4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no has venido mi hora. Según estas palabras, Jesús pone a María en su sitio, en el sentido de que no está diciendo que ella no fuera un instrumento de Dios para la venida del Mesías, ni nada por el estilo. Eso lo hizo María y eso no hay quien se lo quite. Pero eso era su trabajo y nada más que ese era su trabajo, el de María. Esa era su labor. Su labor no era indicarle al Mesías cuándo tenía que hacer algo y cómo tenía que hacer algo. Y Jesús precisamente reprende a María y la pone en su sitio, de buena manera, con amor, como Él era siempre, ¿verdad? Jesús siempre era alguien de mucho amor y sabiduría. Pero Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjense que no le dice madre, mamá, madre, no, mujer. Porque en cuanto a la salvación, ella era una mera mujer más. En cuanto a la salvación, ella no era la madre de Jesús. En cuanto a la salvación. Porque ella misma necesitaba la salvación. De hecho, el ángel le dijo, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Ella, María, necesita la salvación igual que los demás. Aunque haya sido el medio por el que el Salvador, el medio eh, físico, carnal, en el sentido de proveer un cuerpo terreno, físico y carnal para el Mesías, ella como mujer, como pecadora, necesita la salvación. Y ella no puede entrar en el terreno de la salvación en ningún sentido. Y ella no puede decirle al Mesías qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, aunque sea una cosa pequeña como esta. Si en una cosa pequeña como esta, como por la falta de vino, no debe de meterse, no debe de actuar, imagínense en otras cosas. Si María no debe decirle a Jesús, falta vino, ¿cómo le va a decir María a Jesús cualquier otra cosa en el ámbito de la redención? Si no puede decirle que falta vino, ¿cómo le va a decir, mira mira, ayuda a este a ser salvo, ayuda a este para que llegue al Padre? Si María no puede, una cosa pequeña, no puede hacerla, ¿cómo puede hacer una cosa grande? Porque no era el lugar de María, no era la labor de María. En relación a la salvación, María era una mujer más, no era la madre de Jesús, era una mujer más. Por eso Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que Jesús le está diciendo es que los tiempos al Mesías se los marcaba Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. El cuándo y el cómo actuar se lo marcaba Dios, no María ni nadie. Nadie le marcaba los tiempos a Jesús como Mesías. Nadie decía cuándo tenía que obrar y cuándo no tenía que obrar, qué tenía que hacer o no debía hacer. En relación a la salvación, el Mesías no necesita ni ayudantes, ni comediadores, ni nada por el estilo. Él único es el camino al Padre,
Él único es el Salvador, Él únicamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. Y esto es lo que le viene a decir Jesús a María con estas palabras. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y María aceptó su lugar cuando Jesús le dijo estas palabras. Y, y dejó las cosas del Mesías en manos del Mesías. Por lo menos en este momento. Por lo menos en este momento. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Eh, ella se dio cuenta que no debía actuar en aquel asunto, ni siquiera lo que había sugerido a su hijo estaba bien, como le había dicho su propio hijo. Por tanto, ella se puso a un lado, se puso a un lado. Por tanto, esto es muy importante que lo entendamos. El texto de las bodas de Caná no puede ser utilizado para endiosar a María, para encumbrarla a una posición en la salvación que no le corresponde. Su papel en la salvación es la encarnación, la venida del Mesías al mundo. Punto. Nada más. Todo lo demás es obra exclusiva de Jesús, el Mesías, el Salvador. Y una vez aclarado todo esto, Jesús obraría un milagro. Y este milagro de Jesús, su primer milagro, mostraría el dominio de Jesús sobre el mundo material. Jesús proveería para los suyos, para aquella necesidad, cambiando la naturaleza material de las cosas. Prestad atención a esta frase que acabo de decir. Jesús lo que hizo fue cambiar la naturaleza del agua por otra naturaleza, vino. Hizo que el agua fuese vino. Por tanto, Jesús mostraría su dominio sobre la materia al cambiar su naturaleza. Juan 2, 6 al 9. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, llevadlo al maestresala, y se llevaron el agua hecha vino. Jesús dominó la materia para proveer para los suyos. Lo hizo en muchas ocasiones. Hubo casos en los que Jesús aumentó la cantidad de la materia. Mateo 15, 32 al 39. Aumentó la cantidad cuando hizo que con unos pocos panes y unos pocos peces comiera mucha gente. Ahí lo que hizo fue aumentar la cantidad de la materia. O Jesús también cambió la materia muerta o deteriorada del cuerpo por otra materia sana. Cuando daba vista a alguien, Marcos 10, 51 al 52, cuando sanaba una pierna, Mateo 8, 5 al 13, cuando sanaba una mano, Mateo 12, 9 al 13, cuando sanaba un órgano interior, Marcos 5, 25 al 29, cuando sanaba la piel, Mateo 8, 1 al 3, cuando daba oído al sordo o voz al mudo, Marcos 7, 32 al 35. Por tanto, en muchos momentos Jesús dominó la materia para proveer a lo suyo, alterando la materia, aumentando la materia, eh, cambiando una cosa por otra. Y en este caso, lo que hemos dicho es que Jesús lo que hizo fue cambiar la naturaleza de la materia. ¿Cuál fue el propósito de este milagro de Jesús? Enseñar varias cosas a todos los presentes y sobre todo a los suyos que estaban allí, sus discípulos.
Juan 2, 9 al 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La costumbre era ofrecer al principio el vino bueno, cuando la gente llegaba a la boda y tenía su capacidad de saborear, de catar el vino y saber la calidad, le ofrecía el buen vino. Y cuando la gente estaba ya un poquito para allá, un poquito bebida, ya no podían distinguir una cosa de la otra, entonces se solía hacer que se ofrecía un segundo vino de peor calidad. Esa era una costumbre, según este texto, en la antigüedad, en tiempos de Jesús. Primero un vino de calidad, después uno de menor calidad. Pero Jesús convirtió el agua en vino y lo hizo en buen vino. No meramente en vino, sino en buen vino. Y todo este milagro de Jesús, desde el principio, desde que empezó a suceder la necesidad en la boda, desde que María intervino, después que Jesús le dijera lo que tenía que hacer y callarse, después que Jesús cambió el agua en vino, todo lo que ha sucedido nos muestra distintas cosas. La primera, que el Señor sabe todas las cosas. Cuando se le ora, no le estamos informando. Hay personas que creen que cuando se habla a Jesús, se le informa. Si una persona ora a Dios por sanidad, cree que le está informando: Señor, estoy enfermo. Y creen que Dios está enterando en ese momento de que él estaba enfermo. Hay gente que cree esto. Es un error. Dios lo sabe todo. Y lo sabe siempre antes que nosotros. Y antes, incluso antes que las cosas sucedan, el Señor las sabe todas. Por tanto, cuando hablamos con el Señor, cuando hablamos, en el caso de estas personas, hablaron presencialmente, o cuando nosotros hablamos a través de la oración, nunca tenemos que creer que informamos a Dios. Él lo sabe todo. El Señor sabe todas las cosas. Sabe si hay una necesidad o no la hay. Pero el Señor tiene su tiempo para actuar en todas las cosas, entonces y ahora. El Señor tiene su tiempo. No es bueno pedirle, en este caso como hizo María, que actúe fuera de su tiempo. No es bueno pedirle al Señor que haga las cosas ya, en nuestro tiempo, en nuestro modo de entender las cosas. Nosotros queremos las cosas y las queremos ya. Porque esto no solo es desconocer la voluntad de Dios, sino desconocer la forma de proceder de Dios. Dios tiene su tiempo para proceder. Y Él ha prometido dar a los suyos todo aquello que necesitamos. El Señor ha prometido dar a los suyos todas las cosas. Y donde está el Señor nunca falta nada. Nunca falta nada. Y todo lo que el Señor da es bueno y superior. El Señor cambió el agua en vino y lo cambió en buen vino. No es que el Señor pensase: bueno, tiene que ser un vino de calidad, voy a hacer un vino de calidad. No, el Señor no pensó en hacer un vino de calidad. El Señor hizo un vino de calidad, porque todo lo que el Señor hace es de calidad. El Señor nunca da nada de segundas, de segunda categoría. Todo lo que el Señor hace es bueno, lo mejor, lo mejor. Por eso aquel vino era bueno, porque lo hizo Jesús, sencillamente. Y el Señor nunca procede con estrategias humanas
egoístas, como las que vemos que existían, esas costumbres de, bueno, para ahorrar, primero ofrecemos el buen vino y después ofrecemos el vino malo y nos ahorramos. El Señor no actúa así, el Señor hace las cosas en su momento, eso sí, pero las hace bien y por supuesto el Señor no, no deja de hacer las cosas siempre de la mejor manera. Y también en estas letras que hemos leído de la Biblia, del Evangelio de Juan, encontramos algo interesante. Y es que lo postrero que damos debe ser siempre mejor que lo primero. Al dar Jesús un vino bueno, siempre el Señor da lo mejor, hemos dicho, pero al dar Jesús un vino bueno, sabiendo que la costumbre de los hombres era ofrecer un vino peor, Jesús quería enseñar otra cosa. Y es que lo que damos siempre mañana debe ser mejor que lo que damos hoy. Lo que damos dentro de una hora debe ser mejor que lo que hemos dado en este mismo instante. Los creyentes deben ir siempre a más en sus buenas acciones, en sus acciones en general. No solo en la vida en general, sino particularmente también en el matrimonio. A veces las personas se unen, cuando se unen los novios, pues tienen una actitud de delicadeza, uno con el otro, de cuidado, hay cariño, hay amor mío, y se tratan de una manera tan sentimental. Y cuando pasan los tiempos, los años, pues dejan de tratarse afectivamente y con cariño. Hay matrimonios que hablan de el uno del otro en términos casi despectivos, lo que demuestra que con el paso del tiempo su relación se ha avinagrado, que se ofrecen un mal vino. En el tiempo postrero se ofrecen un mal vino. Con el milagro del buen vino, Jesús nos está diciendo que lo que damos de forma postrera debe ser mejor que lo que damos de forma primera. También fue un propósito de Jesús aumentar la fe de sus discípulos, eh, incrementando la confianza en Él. Con el Señor no falta nunca nada. Junto al Señor nunca faltará nada. Cuanto sea necesario, sea pequeño, sea grande, sea fácil o sea difícil, junto al Señor nunca faltará nada. Juan 2:11 al 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Ya creían en él. Pero cuando el texto dice que creyeron en él, quiere decir que creyeron algo más en él, algo más de él. Su fe aumentó. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. La fe de sus discípulos aumentó con aquel milagro. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Y hemos dicho que las bodas en general, celebran un matrimonio entre un hombre y una mujer como un acto que formaliza y legaliza esa unión. Y la legaliza y formaliza ante sus correspondientes familias y ante la sociedad. Antes no siempre existía el consentimiento entre las partes en la antigüedad, algo que es fundamental cuando hay amor, cuando hay entrega de uno mismo. Pero lo que no había en la antigüedad debe haber en los matrimonios cristianos, porque todo debe ser hecho siempre con amor, con entrega total. Con su presencia en las bodas de Caná, Jesús nos dice que el matrimonio es honroso para todos sin distinción y santifica la relación sexual dentro del matrimonio.
También hablamos del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Y dijimos que en las bodas de Caná surgió una necesidad y Jesús intervino en su momento, proveyendo milagrosamente para cubrir esa necesidad. Este milagro de Jesús muestra su dominio sobre el mundo material, cambiando la naturaleza material de las cosas para proveer para los suyos. El propósito de este milagro fue enseñar que el Señor provee para los suyos, más allá de la pequeñez de la necesidad o de la dificultad de la circunstancia. El Señor es quien provee. El milagro de las bodas de Caná de Galilea nos habla de que siempre debemos dar las cosas mejores mañana. Las de mañana tienen que ser siempre mejores que las de hoy. Y pasado mañana mejores que las de mañana. Es decir, el creyente debe hacer siempre lo bueno hoy, pero siempre con perspectivas de hacer siempre lo mejor mañana. Cada día debemos crecer en lo que hacemos, crecer en bondad, crecer en justicia, crecer en todo aquello que es bueno y que debemos hacer con nuestros prójimos. Por tanto, que Dios nos ayude a entender todas estas cosas para su gloria y para su honra. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender todas las cosas que tienen que ver con ese contexto del matrimonio que hemos visto, pero también, Señor, con lo sucedido en las bodas de Caná de Galilea, que nos muestres cómo solo tu Hijo debe ser grande e importante para nosotros en lo concerniente a la salvación, que Él tiene poder para hacer todas las cosas, pero sobre todo la salvación es solo una obra de Él. Él es el Mesías, Él es el Cristo, es el Redentor, y en Él debemos de confiar, descansar, y a Él debemos acudir siempre, y solamente a Él, para todas las cosas que tienen que ver con no solo la salvación, sino con nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo, y solo en Cristo. Te suplico también, oh Padre, que nos ayudes en las cosas que tenemos por delante, de salud. Gracias por la actuación que has tenido en algunas personas, sanándoles. Gracias también porque sabemos que sigues ayudándonos en todos los aspectos a seguir adelante. Y gracias porque en ti confiamos, Señor. Eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y gracias, Señor, por esto. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.